Bienvenidos a nuestro hogar. Estamos contentos de estar una vez más para alabar y glorificar el nombre de Dios, para oír palabra de Dios, para gozarnos en su presencia. Canten con nosotros, alaben a Dios con nosotros y oigan palabra de Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, dándote gracias por la oportunidad de estar delante de ti, para alabarte, para glorificarte, para ensalzar tu nombre, para magnificar tu nombre, esperando, Señor, que abra nuestro corazón también para oír palabra de Dios que será predicada por tu siervo en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esta cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Glorioso será ver a mi Jesús y hablar con él y decirle lo que dice que soy ahí. Todos mis afanes terminarán. Yo descansaré en los brazos de Jesús. Dice esta parte: hay una esperanza dentro de mi ser, ver un día el rostro de mi buen Jesús. Y cada día me esfuerzo más para asegurar
asegurar ser yo levantado cuando Él venga. Qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que estoy. Todos mis afanes terminarán. Yo descansaré en los brazos de Jesús. Qué glorioso otra vez, qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que soy. Ay, todos mis afanes terminarán. Yo descansaré en los brazos de Jesús. Paz de Cristo, hermanos, presentes y que están en sus hogares, viéndonos, escuchándonos, alabar al Señor. La iglesia primitiva no solo se reunía en los templos, sino también en las casas. Y dice que todos los días escuchaban la palabra de Dios a través de los apóstoles. Y hoy estamos aquí en el hogar de nuestro hermano Jesse Guerra y su esposa, la hermana Ernestina, que nos han invitado aquí para alabar al Señor. Que Dios los bendiga, al igual que a todos, como dije, presentes y los que están en sus casas. Hermanos, en esta noche, seguidamente, vamos a seguir estudiando estos 5 ministerios que el Señor ha establecido para su iglesia, para edificarla, para que esta iglesia, hermanos, vaya creciendo todos los días hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. En esta ocasión, hermanos, nos toca ver el último ministerio, que es el de los maestros. Eso lo vamos a estudiar inmediatamente en el nombre del Señor, pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor, hermano, nos dirija y nos ayude a dar esta enseñanza con toda libertad y que se haga a través, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad que nos das una vez más de estar delante de ti, Señor, para enseñar tu palabra. Concédenos, Señor Jesucristo, que esta palabra llegue a corazones que están hambrientos, Señor, de escuchar tu santa palabra. Dios mío, y que esa hambre se sacie en esta noche, Señor, y que puedan, Señor, tus hijos seguir creciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos, hermanos, pues, con este estudio de los dones ministeriales y
estamos viendo los maestros, que es el último ministerio en esta noche. Y quiero empezar diciendo, hermanos, que un maestro es aquel que es ungido de una manera sobrenatural, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. No es cualquiera el que puede ser un maestro. Tiene que ser ungido de Dios. Puesto que Dios, hermanos, los ha constituido para edificar al cuerpo de Cristo. Y esa enseñanza, hermanos, sobrenatural, que ellos tienen, hermanos, en su corazón, viene de parte del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, con frecuencia, y puedo decirles, con mucha frecuencia, este tipo de ministerio, como son los maestros, están recibiendo, hermanos, revelaciones sobrenaturales de la palabra del Señor, como ningún otro maestro. Y, hermanos, ellos pueden explicar de una manera asombrosa la Biblia, de modo que sea entendible para los oyentes y también, hermanos, aplicable a sus vidas. De tal forma, pues, de que un maestro, hermanos, ha recibido este don de la enseñanza de parte de Dios. Como ejemplo, hermanos, incomparable en esta tierra, tenemos al Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo incomparable, hermanos. Si a alguien se le puede decir maestro, es a Cristo. Porque Él es el maestro de maestros. Como dice, hermanos, la Escritura en Mateo 8:19, dice esta Escritura de la siguiente manera. Mateo 8:19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Al Señor lo reconocían como un maestro, como un rabí. Hermanos, esta palabra, maestro, aparece en el Nuevo Testamento unas 60 veces. Y que también, hermanos, significa rabí, o también raboni, maestro, bíblicamente hablando. En Marcos 9:38 también tenemos, hermanos, otra escritura que lo menciona. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahí se le reconoce al Señor en esa ocasión como maestro. Y como les dije, unas 60 veces aparece esta palabra aquí en el Nuevo Testamento, hermanos. Hay algo muy interesante de Jesús, que aunque Él fue reconocido como sanador, ¿verdad?, de multitudes, sanador de enfermedades, hermanos, que padecían las gentes, los evangelios, hermanos, los 4 evangelios nos relatan en detalle completo
¿cuál era el ministerio principal del Señor? Y el ministerio principal que él tuvo, hermano, fue el de enseñar. El de enseñar la palabra de Dios. Las enseñanzas del Señor, hermanos, otro dato muy importante, no solo las daba en el templo el Señor, sino también, hermanos, en los campos. Los daba, hermanos, en el mar, en el mismo mar, en una barca, y andando por los caminos. Cabe señalar, hermanos, de que un maestro verdadero no se suscribe únicamente en estar enseñando en un templo, sino que él enseña en todas partes, donde haya la ocasión de que la gente escuche palabra de Dios. Y eso era lo bonito del Señor Jesucristo, que en todas partes donde él iba, estaba dando, hermanos, una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza a los que lo escuchaban. Entonces, hermanos, sencillamente un maestro es alguien que enseña la palabra de Dios. No hay que rebuscar más palabras, hermanos, porque esa es la más correcta. Alguien que enseña. Ahora bien, hay requisitos para ser un maestro cristiano. En primer lugar, un maestro cristiano que ha sido llamado por Dios para ejercer este ministerio, hermanos, lo primero, hermanos, debe tener una relación personal con Cristo Jesús, así como la tuvo Cristo con su Padre. Siempre Cristo, hermanos, estaba él en una relación estrecha, muy vinculado con su Padre que lo envió. Ahora, no me vayan a juzgar de trinitario, porque soy más apostólico que cualquiera. Yo creo en un Dios único y que se manifestó en carne en la persona de Cristo Jesús. Creo que Jesucristo es Dios, pero en su manifestación de hombre, en su manifestación de hijo, él tenía esa relación estrecha con el Padre. ¿Para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. Digo esto, ¿verdad? Porque después van a decir que el hermano, mire, le hizo mal la pandemia al hermano Sarabia, se nos volvió trinitario. Entonces, hermanos, un verdadero maestro debe tener una relación personal con Cristo todo el tiempo. Porque el Señor nos dio el ejemplo, hermanos, hasta el último momento de su vida en la cruz del Calvario, clamó al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que dicen, ¿verdad? Oh Padre, recibe en tus manos, encomiendo mi espíritu. Hasta el último momento de su vida. Entonces, esa relación es la que debe tener un maestro que ha sido constituido por Dios para su iglesia. En segundo lugar, debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que esté enseñando a otros que hagan esto, que hagan lo otro, pero él no lo hace? De nada serviría. No puede vivir un maestro, hermanos, en abierto desacuerdo con los principios bíblicos.
debe estar, hermanos, en acuerdo con lo que la palabra del Señor dice para enseñar una verdad que lleve al perdido a los pies de Cristo. En tercer lugar, debe ser sensible, debe ser tierno y debe ser interesado en las necesidades de los demás, así como Cristo. El pastor nos dijo algo antes de empezar el culto, que escuchó una predicación de un hermano que mencionaba que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las miró cansadas, las miró con hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio de comer. ¿Para qué? Para que no se desmayaran. Eso es lo que hace un maestro, ser sensible a la necesidad de los demás. En cuarto lugar, no debe temer, de temor, ¿verdad? No debe temer el trabajo duro. No. ¿Saben por qué? Porque la enseñanza, hermanos, requiere horas de preparación y estudio. Y aquí tengo yo testigos del hermano Jesse, que fue pastor por muchísimos años, del hermano Benjamín, que es el actual pastor, y saben que para preparar un mensaje para la iglesia no es jugando, se requiere muchas horas. Y cuando yo preparo esto, hermanos, estas enseñanzas, pues se requieren días también de estar uno pensando, de estar recibiendo, de estar estudiando, y a la hora ya de preparar el mensaje, hermano, sea escrito o mental, se requiere de mucho tiempo. Y eso, hermanos, es desgastante. Es desgastante emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Se los digo por experiencia, cuando uno termina, hermanos, se levanta cansado. Así que el pastor maestro no debe temer esto. Porque, hermanos, Dios ha constituido hombres especialmente para este tipo de ministerio, que es maestros. Debe ser, hermanos, creativo, muy creativo, con ideas originales. No estar copiando a otros. Ay, voy a buscar a Jimmy Swaggart, a ver qué dice Jimmy Swaggart, ¿verdad? Voy a buscar a ese otro que es famoso para ver qué dice. No. Al principio dijimos que el maestro ha sido ungido sobrenaturalmente. Lo que hay que buscar es a Dios en oración, en ayuno, para que Dios le dé enseñanza, ese tipo de mensajes, con ideas originales.
siendo creativo, pero también, hermanos, también debe, hermanos, averiguar y estudiar de otras fuentes. Cuando digo esto me refiero a ciertas analogías que existen y que se pueden, hermanos, meter en un mensaje. Me hablaba el pastor el martes pasado de las enseñanzas que estaban dando sobre las 7 iglesias y que él no comprendía bien por qué cuando el Señor dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, estudiando un poco de otra fuente, el hermano encontró la razón por la cual se hablaba de esa manera en la palabra del Señor. Entonces, también, hermanos, uno tiene que estudiar geografía, tiene que estudiar historia para ser un maestro completo. A eso me refiero, pues. Debe tener una actitud positiva y entusiasta. No debe venir con medias tazas. Hermanos, paz de Cristo. Aunque tuve un problema con mi esposa, pero estoy aquí en esta noche a ver cómo Dios me ayuda, hermanos. Espero que oren por mi esposa que se quedó allá y por mí, que tuvimos un problema tremendo, pero les voy a enseñar la palabra de Dios. Hermano, ese tipo de actitud, ¿verdad?, no va a convencer a nadie. Debe ser positivo el maestro. Debe ser entusiasta. Meter ánimo. Porque el carácter del maestro, hermanos, influye mucho en lo que está enseñando y en los que están oyendo. Influye muchísimo. No debe ser demasiado pasivo. Paz de Cristo, hermanos. En esta noche, hermanitos míos, decía un hermano por allá, ¿verdad? Aquí no. Aquí todos son entusiastas los que conozco yo. Pero, hermanos, tampoco pesimista, ¿verdad? En vez de alentar a los hermanos, especialmente en este tiempo, hermanos, la cosa está fea con el coronavirus. Y quiero decirles, hermanos, que han muerto mucha gente. Y quiero decirles, hermanos, de que esto, bueno, pues nos está dando mucho problema. Mi cartera está vacía, hermano. No hay trabajo, hermanos. ¿Qué hago? Imagínense ustedes. Qué terrible, hermano. Pero el Señor quiere maestros que vengan, hermanos, a sus pies para llegar, hermanos, al púlpito o donde quiera que enseñen, diciendo que Cristo está con nosotros. De que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y aunque el techo se nos esté cayendo, Él está ahí en medio de nosotros para socorrernos. ¡Qué tremendo! Debe ser entusiasta, no pesimista.
debe ser persona con una autoridad tremenda también, hermanos. Si algo necesita un maestro es autoridad. Y esa cualidad puede desarrollarse cuando hay una auténtica convicción, hermanos, de que estamos ocupados en un ministerio espiritual tan importante como es el de maestros. Cuando nosotros, hermanos, tomamos en serio nuestra posición, el Señor nos da esa autoridad. Sí, hermano. Amén. La inseguridad, hermanos, es lo que hace perder esas cualidades de líder a muchas personas. Cuando la gente ve inseguridad, no hay mucha confianza. Un maestro debe dar seguridad. Un líder debe dar seguridad también. Y entonces la gente lo va a seguir. Y va a escuchar con atención sus enseñanzas. Ser maestro de la palabra, hermanos, de Dios, es el mayor privilegio que se puede gozar. Yo me gozo cuando estoy enseñando, hermanos. Amén, hermano. Yo tomo en serio la enseñanza del Señor. Y todo maestro debe tomar en serio la enseñanza del Señor. Porque eso significa estar, hermanos, íntimamente ligado al maestro por excelencia. Sí, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, ya que en gran parte de su ministerio comprendía la enseñanza, hermanos. Y es un privilegio para nosotros el estar en esta posición. El Señor delegó poder y autoridad a los maestros para que continúen, hermanos, esa labor. Por ejemplo, en Marcos 16, 15 al 16, el Señor dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa autoridad ha dado Cristo a los maestros. Y el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la autoridad que da el Señor. Y en Hechos 1:8 el Señor dice que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es autoridad lo que el Señor ha dado a los maestros, hermanos, y debemos tomarla en el nombre de Cristo. Dios, hermanos, ha puesto sus ojos en los maestros. Y ese deseo de enseñar que brota desde lo más profundo de su ser, de Dios, no es sino un llamado del Señor. Enseñar. Ahora paso a tocarles otro punto. Lo que es el correcto uso de la enseñanza. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Vamos a hablar del correcto uso de la enseñanza que debe tener todo maestro. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El maestro debe tener cuidado de no estar enseñando diferente doctrina.
a los oyentes, porque eso, hermanos, es algo que el Señor no quiere. Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Otra cosa, nosotros no debemos estar prestando, hermanos, tanto cualquier miembro de la iglesia, especialmente los maestros, estar escuchando, hermanos, a gente que está hablando algo diferente a lo que nosotros hemos aprendido. Hay mucha gente en este tiempo, hermanos, que está diciendo cosas, muchas cosas. Hablan, hermanos, de profecías que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Y les decía a los hermanos de Costa Rica ayer que me invitaron a que les diera una enseñanza, una reflexión. Les decía de que, hermanos, no podemos estar prestando atención a todos esos mensajes. A mí me llegan por medio de Facebook, en la parte de mi mensaje me llegan montones, hermanos, de cosas que me mandan hermanos de aquí y hermanos de allá también. Siempre me están mandando cosas de que lo que dice este hombre del coronavirus, lo que dice este otro del gobierno mundial, de lo que dice este otro de, hermanos, de la marca de la bestia, de que el microchip en la vacuna y todas esas cosas, hermanos, nosotros no podemos estar, hermanos, dándole importancia cuando ya tenemos la palabra del Señor escrita. Cuando tenemos la profecía, dice Pedro, más segura, que no la escucharon por otros labios, sino que la escucharon por el propio Señor Jesucristo. A eso es, hermano, lo que debemos poner atención y enseñar en este tiempo. La verdad, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia no va a ver al anticristo, que la iglesia, hermanos, antes de que el gobierno mundial se plante en este mundo, va a salir, hermanos, arrebatado a las bodas del Cordero. Pero a mí me preocupa, hermanos, como hijo de Dios, como ministro de Dios, que los hermanos se están llenando de tanta cosa, tanta fábula. Si esto es sencillo, hermano, esto es sencillo. Hay que vivir de acuerdo a lo que nos manda el Señor, perseverar hasta el fin y esperarlo. Estas son señales únicamente, principios de dolores. Y estamos esperándolo. Lo estamos esperando. Eso es todo. Ya lo demás que se diga, hermano, sale sobrando. Y eso es lo que nos dice el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores. Esa palabra es maestros, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, si uno no está seguro de algo, mejor no meterse en eso, dejárselo a otro, ¿no creen? Así tiene que ser, o aprender o averiguar más. Eso es lo que tiene que hacer un maestro, hermanos. Entonces estamos hablando del uso correcto
de la enseñanza, y ahí el apóstol Pablo nos enseña, enseñándole a Timoteo, ¿verdad?, cómo debe enseñar correctamente un maestro. Ahora bien, quiero presentar algunos peligros del ministerio, hermanos, de maestros. Y la Biblia nos dice cuáles son esos peligros. En San Lucas, capítulo 11, nos dice la palabra del Señor en el verso 46. Lucas 11:46 nos dice: y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, esos eran maestros, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Eso es un peligro, hermanos, como maestro, estar enseñando cosas a la gente, hermanos, que nosotros no podemos cumplir. Y el Señor miraba esto en los fariseos, en los escribas, que eran hipócritas. En 2 Timoteo, vamos a volver al libro de Timoteo, hermanos, encontramos en el capítulo 4, verso 3 de 2 Timoteo lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estamos en ese tiempo, hermanos, donde están metiendo, nos están bombardeando con doctrinas que nada tienen que ver con la palabra del Señor, y esos son los peligros del ministerio, hermanos, de maestro en este tiempo. También, hermanos, en el capítulo 4, no, más bien en 2 de Pedro, en 2 de Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera. Dice, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Aquí está. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esos son los peligros grandes que hay, hermanos, de estar usando como maestros la enseñanza verdadera que el Señor nos ha dejado, hermanos. Entonces, nosotros debemos tener cuidados como maestros del Señor Jesucristo en este tiempo, para apegarnos a lo que la palabra del Señor menciona, sin quitarle ni ponerle. Dice que bienaventurados son aquellos que leen, hermanos, el Apocalipsis. Son bienaventurados. Pero también hay una advertencia que dice que no se puede agregar más ni quitar, ¿verdad? Ese es el peligro. Entonces, hermano, espero que ustedes entiendan, ¿verdad?, eso. Ahora, ya para ir finalizando, hermanos,
quiero decirles de que el apóstol Santiago, hermanos, nos dice también algo que debe llamarnos la atención. En el capítulo 3 del libro de Santiago, verso 1, dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué diría eso Santiago? Claro, ¿verdad? Hace muchos años atrás. Pero cuando me puse a leer todo el capítulo, me di cuenta, hermanos, de que él hablaba eso debido a la lengua. Si ustedes leen todo este capítulo, hermanos, de Santiago, capítulo 3, se van a dar cuenta que todo es relacionado con la lengua. Y nos enseña a que temamos a nuestra lengua, porque a veces la lengua se vuelve ingobernable, dice Santiago, que no la podemos dominar. Amén. Que no la podemos controlar. Y si algo debe aprender un maestro, hermanos, antes de meterse a este oficio o ministerio, es a controlar su lengua. Porque en la lengua, hermano, está la vida o la muerte. Y por eso dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Imagínense un maestro, hermanos, que está hablando sandeces todo el tiempo. Un maestro, hermanos, que está diciendo cosas que no debe decir. Un maestro que está diciendo maldiciones en vez de bendecir. Y usted dirá: hermano, ¿quién es ese? Te los digo, se los voy a decir. Allá en Honduras hay un apóstol que ha salido de la nada. Y su nombre es de apellido Zúñiga, pues. Zúñiga, un hombre fuerte, que solo le falta tener el machete para arrancar orejas y arrancar cabeza a todo el mundo. Ese no se mide para hablar. Ese manda al infierno a cualquiera. Ese maldice a cualquiera. Y allá está en Honduras. Y el hombre dice que es el apóstol de Cristo de este tiempo. El apóstol Santiago Zúñiga es, si no me equivoco. Entonces, hermanos, ¿cómo puede salir de una boca agua dulce y agua amarga? Dice Santiago. No puede. ¿Cómo puede salir de una boca maldición y después bendición? Y lo cierto es que a veces nos quiere traicionar la lengua, hermano. En el púlpito. Y decimos cosas que después, hermanos, al llegar a la casa,
nos comienza una picazón de piojos. ¿Por qué dije eso? Too late. Ya es tarde. Se fijan pues, hermanos, los peligros del ministerio de maestros. Así que, be careful. Y saben que un día de esto les voy a predicar en inglés, hermano. Un maestro tiene que ser también con un grado de humor, hermanos, para contagiar a la gente, ¿verdad? Esto no se trata de mandar al infierno a nadie, sino, hermano, al cielo, pero enseñando la verdad. Y, hermanos, de esta manera, pues, aunque hay muchísimo, finalizamos, ¿verdad?, con estos 5 ministerios que el apóstol Pablo nos recuerda para darle punto final, hermanos, a la enseñanza de esta noche, en 1 Corintios 12:28, que dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, y aunque aquí no está pastor ni evangelista, lo voy a mencionar. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hace una pregunta muy importante. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no. Dios puso a cada uno en el lugar que corresponde y le ha dado dones a cada uno como el Espíritu quiere. Eso es lo bíblico. Y termina diciendo: procurad pues los dones mejores. Eso sí es válido, que procuremos. ¿Y cómo vamos a procurar eso? Bueno, estando en íntima comunión con Él y diciéndole al Señor como un amigo: Señor, yo quisiera que tú me revistieras de este don. Aunque quiero decirles algo, que el ministerio de pastor, hermanos, vamos a empezar con el ministerio de apóstoles, de profetas, pastores, evangelistas y maestros, tienen muchos dones. Dios los ha capacitado con muchos dones. Pero usted, hermano, usted puede procurar también dones. Hable con el Señor y dígale: Señor, o si no está seguro, ¿verdad?, de su don: Señor, no sé cuál es mi don, pero muéstramelo, yo quiero tener uno, por lo menos 2, 3. El Señor lo va a hacer. Sin embargo, hermanos, San Pablo nos advierte o nos dice: mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. Porque si yo, hermanos, hablo en lenguas y no tengo amor, ¿de qué me sirve ese don?
Y si yo, hermanos, tengo la fe tan grande que puedo mover montes de aquí para allá, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Pablo remata este estudio de los dones con que lo primero que debemos tener nosotros es los frutos o el fruto del Espíritu Santo que comienza con el amor. Hermano, Dios me les bendiga y me los guarde a todos. Amén. Un aplauso al Señor en este día. Gracias, hermano Sarabia, por estas enseñanzas. Creo que debemos seguir el siguiente capítulo. Porque yo he estado pensando y ya nos dijo por Dios qué tenemos que hacer. Empezar ese camino más excelente. Amén. Así lo vamos a hacer. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Que Dios los guarde. Procuremos, en inglés dice desear un don. Desear. Cuando uno desea, uno debe de pedirlo a Dios. Y Dios lo puede dar ese don. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a despedir en este momento. Amén. Gracias por escucharnos. Y sé que ahí después ustedes van a escuchar en una hora más o menos, o medio o menos, van a mandar esta grabación. No sé si alguien tiene una petición, algo, de decir algo antes de terminar. No, amén. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por esta oportunidad. Estar en la casa de sus siervos, mi padre y mi madre, y todos los hermanos que están aquí en este día. Señor, su mensaje a nosotros. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que su servidor nos ha dado en estos meses, Señor, meses. Gracias por esta oportunidad de recibir lo que hemos recibido, Señor, que podemos procurar o desear, Señor, los dones, Señor, pero más que todo, Señor, ese camino excelente, el camino de amor. Señor, bendice, cuida, Señor, la iglesia, todos los hermanos y hermanas, Señor, que van a escuchar y están escuchando. Señor, ayúdalos sus familias, ayúdalos, Señor, en todo, en estos días. Sabemos que estás con nosotros y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Quiero... Amén. Go ahead. Turn it off.